Román Nieto, doctora en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, maestra en Antropología y licenciada en Antropología Histórica por la Universidad Veracruzana, UV. Del 2009 a la fecha ha sido la coordinadora de servicios educativos del Museo de Antropología de Jalapa, IMAX. Ha sido docente por la asignatura de la carrera de Arqueología de la Facultad de Antropología del UV y del Instituto Universitario para la Gestión y Desarrollo de las Artes Reales. También ha sido jurado de trabajos recepcionales de licenciatura y maestría. Ha sido miembro del Consejo Internacional de Museos ICOM y de la Asociación Mexicana de Intérpretes del Patrimonio Interpax, algo así, ¿verdad? Cuenta con publicaciones relacionadas con la divulgación del patrimonio y los museos. Del 2017 al 2021 fue responsable del Observatorio Universitario de Museos OUN, donde es miembro actual. Bienvenida. Muchas gracias. Pues trataré de ser concisa porque el tema de los museos a mí me encanta y suelo luego alargar las cosas, entonces trataré de platicarles. El día de hoy básicamente les voy a presentar la agenda y el tema o el Observatorio Universitario de Museos. ¿Qué es el observatorio? ¿Qué nos dedicamos? ¿Por qué es importante tener una entidad o un organismo de este tipo? Y sobre todo destacar la labor que hacen los museos, porque como ustedes se van a dar cuenta, los museos pues son muchísimos, son de diferentes tipologías y nos dedicamos también a hacer muchas cosas, ¿no? Hay museos que solamente se enfocan en cuestiones de exhibiciones, hay un montón de teorías y corrientes relacionadas con el quehacer de los museos, que en esta ocasión no lo abordaré como tal, pero que de alguna manera nos ayudan a nutrirnos y a mejorar nuestro quehacer y sobre todo enfocarnos en nuestra razón de ser, que son los públicos. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, ¿qué es el observatorio? El Registro Estatal de Museos de Veracruz, y este es un dato como muy interesante y muy importante tenerlo, porque logramos hacer el registro estatal después de varios años y también porque vimos que era una carencia a la hora de ver cuántos museos tenía el estado de Veracruz, cuáles eran los municipios con más museos en el estado, a qué se dedicaban, cuáles eran las temáticas, etc. Entonces toda esa información estaba regada y nosotros lo que hicimos fue condensarla. En ese sentido pues les mostraré que son los primeros resultados y finalmente algunas reflexiones. O sobre todo, pues, en qué vamos, porque esta labor del observatorio como tal, pues no está acabada, es inacabada y día a día seguimos generando más información y más datos. Para empezar, a grandes rasgos, habría que entender el universo de museos, ¿no? Siempre me gusta a mí mostrarles la numeralia. Y obviamente las fuentes, porque, como les vuelvo a platicar, lograr tener un registro o el dato específico de cuántos museos tiene el estado, pues sí ha sido una labor de estar buscando las fuentes y comparándolas, porque algunas fuentes, por ejemplo el INEGI nada más nos da un dato, el Sistema de Información Cultural nos daba otro, el Registro Iberoamericano de Museos nos daba otro, y entonces decíamos que por un lado había 40, en otro nos marcaba 80 y en otro 50, y entonces qué era lo que estaba sucediendo. Nosotros ya hicimos ese cruce de información y todos los faltantes pues los fuimos registrando uno por uno. Bueno, a grandes rasgos, los museos en Iberoamérica, o sea, es decir, en este espacio que conocemos como de México hacia abajo, Centroamérica, Sudamérica y parte de España y Portugal. ¿Por qué España y Portugal? Porque justamente el territorio iberoamericano pues fueron los países conquistados por los españoles y por los portugueses. Entonces, pues bueno, nos vamos a enfocar nada más en este territorio. Y tenemos que Brasil es el estado que cuenta con más museos, más de 3.000 museos, ¿no? Seguido de España, ¿no? con 1.500, y finalmente México con 1.346. He de mencionarles que este dato es del año pasado, son fuentes actualizadas. Nosotros año con año monitoreamos estos datos justamente para poder hacer estas comparaciones
y para poder pues darle información lo más cercana a la realidad. ¿Por qué digo lo más cercana a la realidad? Porque tanto Brasil como España pues tienen sus propios sistemas de cuantificación de museos y también hay algunas faltantes. Entonces pues bueno, son los datos como oficiales, cada quien maneja los registros de acuerdo a sus metodologías que vamos a platicar en un ratito, sus formas de contarlos. Entonces pues bueno, este es el dato. Para el caso de México, obviamente la Ciudad de México es conocida por la ciudad de los museos, ¿no? Y cada año están abriendo museos de diferente tipo, de los que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Básicamente pues tenemos los grandes museos, el Museo Nacional de Antropología, Chapultepec y otros más conocidos como el Franz Mayer, ¿no? El Museo Interactivo, o sea, una cantidad impresionante de museos. Le siguen Jalisco, el Estado de México, de ahí Puebla y finalmente Veracruz. De igual manera, estos datos, por ejemplo, nosotros hasta el 2018 que hicimos nuestra primera presentación, teníamos que el Estado de México contaba con 70 museos, aún así seguía siendo, perdón, que Jalisco contaba con 70 museos, aún así sigue siendo el segundo estado con más museos en México. Independientemente de los números que van cambiando, el orden sigue siendo el mismo. No han logrado decir, bueno, pues es que Veracruz estaba en tercer lugar y Jalisco en cuarto. No, este es el orden desde que nosotros empezamos a hacer el conteo. Ahorita les platico del observatorio que fue a partir del 2017. Este ha sido el orden. Y Veracruz estaba en su momento en el sexto lugar, en conjunto con Nuevo León, pero bueno, ahorita ya es el quinto lugar. Nuevo León lo dejaron por un lado, ¿no? Se nos quedó en 45, me parece, museos, y Veracruz se brincó hasta 81. Estos datos los recopilamos del Sistema de Información Cultural y del Registro Iberoamericano de Museos, que son los que más o menos están en la misma sintonía en cuanto a números. No incluimos en esta ocasión la estadística de museos del INEGI, porque más adelante se los voy a comentar, ellos siguen manejando desde el 2019, que es el último corte, o cuando nosotros, mejor dicho, cuando nosotros iniciamos a tomar la estadística, 44 museos. No ha cambiado, hay una razón de por qué son 44 museos para el estado de Veracruz, pero bueno, por eso nada más aparecen estas dos fuentes. Pues es decir, ¿de dónde estamos tomando la información? Este es el panorama en Veracruz. ¿Cuántos museos? La tipología, básicamente nosotros, porque me podrían decir, bueno, es que no aparecen los religiosos, es que no aparecen los arqueológicos, no aparecen los de arte. No. Esta tipología es con base en el origen de sus recursos, es decir, de quién dependen los museos. El Museo Casa Jalapa, ¿de quién depende? Del ayuntamiento. Exactamente, del ayuntamiento. Entonces nosotros nos basamos en ese, que es el que más nos apega a tener un dato mucho más real, porque donde nos ha costado trabajo, y ahorita lo van a ver, es lograr definir la temática de los museos, porque hay muchos museos que tienen diversas salas. Por ejemplo, nosotros lo catalogamos como un museo de historia regional, no religioso, no histórico, no etnográfico, sino tratamos de ver, hay museos que tienen salas arqueológicas, salas etnográficas, salas históricas, y ahí es como donde nos ha costado trabajo. Por eso les mencionaba que nos gusta mostrar más que nada el panorama con base en el origen de sus recursos, porque es lo más cercano a tener un dato más real. ¿Qué es el observatorio? Porque suena muy interesante y todo el mundo cuando dice observatorio, pues nos remitimos a observar las estrellas, o estos observatorios astronómicos, ¿no? O por ejemplo el de Chichén Itzá, el gran caracol, ¿no? El observatorio. Pues justamente eso es lo que hacen los observatorios, observar. Lo que hacían en su momento y lo que siguen haciendo los observatorios astronómicos, pues es observar los fenómenos astronómicos. Nosotros nos dedicamos a observar el fenómeno de los museos y sus públicos. ¿Qué es ese fenómeno de los museos? Pues justamente ver cómo se comportan durante el año, si siguen teniendo la misma estructura, si abrieron una sala, si cambiaron la escenografía,
si cuentan con el mismo número de personal, cambiaron de personal, si hay más mujeres, si hay más varones, las edades del personal, si tienen servicios sociales, si no, si han dado algunos productos de sus exposiciones. Por ejemplo, en Casa Jalapa yo sé que saca un documental, han sacado libros, han hecho un montón tienen varias actividades. Entonces ese es el fenómeno de los museos. Y en el caso de los públicos, saber cuántos visitantes reciben al año, de dónde son, de qué tipo, si les ha parecido lo que se llama experiencia de visita, si les ha parecido o no, el museo les ha gustado, qué tanto, cuál es la sala. O sea, hay toda una serie de actividades que realizan nuestros públicos y que son justamente los que nos van a dar pautas de que nuestro trabajo y nuestra labor se vaya cumpliendo. Entonces, a eso nos dedicamos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos estructuramos? Pues básicamente solo observamos los museos de Veracruz. Aunque yo les di un panorama nacional, solamente nos enfocamos en monitorear los museos del Estado. Nos respalda la Coordinación Universitaria de Observatorios, es decir, la universidad tiene una coordinación, no somos el único observatorio, hay observatorios, me parece que ahorita iban ya 23 observatorios con los que cuenta la UB en distintas temáticas. Los culturales solamente somos nosotros, el de museos, y el de políticas culturales. Pero hay otros observatorios, por ejemplo, está el Observatorio del Agua, el del Café, el de Economía y Sociedad, el de Violencias contra las Mujeres, el de Bienestar, Derechos Humanos, de posgrados, de nutrición. O sea, hay una infinidad de temas que cada uno en su rama se dedica a observar y a generar datos. O sea, es decir, toda la información procesada y calculada para que quienes tengan necesidad o quienes tengan interés, porque no necesariamente los investigadores o estudiantes, sino conocemos a mucha gente que está interesada en este tema, que quiere saber cuántos museos hay, de qué tipo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando nos enfocamos en cuestiones turísticas, es lo primero que hacemos. ¿De qué hay? ¿En dónde están? ¿Cuál es la información con la que cuentan? Eso es. Nuestros ejes estratégicos, o sea, es decir, nuestras líneas trazadas a las que solamente nos estamos dedicando. La primera es hacer un diagnóstico, que ya lo tenemos, monitorear esos datos, ¿no? Y sistematizar la información. ¿A qué me refiero? A condensarla y traducirla de manera que todo el público la pueda entender, ¿sí? Porque probablemente ya hay alguna, y ahorita ustedes me dirán, yo trato de hablar, pero a lo mejor mucha información a veces es tan técnica que no es tan fácil de que nos lo puedan entender personas que no están dedicadas al tema. Entonces nuestra labor es esa, tratar de hacerla lo más sistemática para que la mayoría de las personas la pueda entender. Promoción y difusión y vinculación de los museos y la gestión y la participación de las comunidades. Esta última todavía no hemos trabajado como tal, porque requiere, sobre todo en el caso de museos pequeños o museos comunitarios, la intención es ver qué tanto grado las comunidades o las personas cercanas a estos espacios participan en la vida del museo. Estamos trabajando esta línea en colaboración con el de políticas culturales, porque ellos se dedican justamente a contabilizar y a ver este panorama de la participación en la vida cultural. Entonces todavía estamos definiendo, pero las otras dos sí las tenemos ya bastante aterrizadas, tenemos bastante información sobre eso y estamos tratando de publicarla y hacerla accesible a todas las personas. Y obviamente nuestros proyectos de investigación, el estrella, pues les mencionaba, es el registro estatal, de ahí los estudios de público, que nos ha costado también trabajo, porque cada museo tiene sus formas de contabilizar a sus visitantes y saber la afluencia. Probablemente la forma en que ustedes contabilicen a sus visitantes no sea la misma que hace en el caso del Museo de Antropología de Jalapa, o el Museo de los Bomberos, o el Museo de Arte del Estado, ¿no? O los museos del Puerto de Veracruz, etc. Cada museo tiene sus formas. No quiere decir que están mal o están bien, sino que es una rama de la museología bastante reciente y que no se había tomado tanto en cuenta. Generalmente cuando se generan políticas culturales o políticas públicas en pro de la cultura, lo que hacen las administraciones, ya sean municipales, estatales
o incluso nacionales, es saber el número de personas. Y entre más grande, mejor. Pero no nos detenemos muchas veces a pensar que aunque tengamos 100,000 visitantes al año, no esos 100,000 visitantes se llevan una experiencia de visita de calidad o satisfactoria, o realmente conocieron el mensaje del museo, o se llevan algo del museo. A veces ni se acuerdan de qué es. Entonces, por eso les digo, cada quien va de acuerdo a sus intereses, y nuestra intención es mostrar por qué es importante que que la afluencia de visitantes vaya mucho más del número total, y también de mujeres y hombres, ¿no? Y edades. Porque sí, la gran mayoría va a decir, pues niños, pues sí, pero de esos niños y de esas niñas, ¿cuántos realmente les interesó lo que se mostró? Recibimos visitas escolares y sé que a veces es muy bonito verlos, ¿no? Que llegan y se entusiasman, pero no todos se llevan algo, ¿no? Se aburren y todo. O sea, esa tiene que ver con otras temáticas. Y finalmente el de sitios patrimoniales, que ese todavía no lo hacemos más chiquito porque apenas estamos entrando. Bueno, ¿qué es el registro estatal a grandes rasgos? Que les digo que es nuestro proyecto estrella. Es justamente un directorio de museos del estado de Veracruz que contenga todos estos datos. Sin embargo, nosotros a la hora de crear este registro nos encontramos con una primera problemática, que era definir qué es un museo. Y ahí les va porque las cifras de las fuentes oficiales de INEGI, del Sistema de Información Cultural, la misma que tienen los municipios y los anuarios, el registro iberoamericano, varían. Porque esto que le llamamos la problemática y el encuadre conceptual nos llevó a ver qué es un museo, cuáles van a entrar y cuáles no. Porque una cosa es un museo y otra cosa es una sala museográfica y otra cosa es una galería y otra cosa es una pinacoteca, etc. Entonces, esa fue nuestra primera problemática. La segunda, les mencionaba, revisar la información de dónde provenía, después verla, cruzarla y entender cuáles eran las variables, y finalmente tener los resultados. La primera, y aquí sí me gustaría que me ayudaran, según su perspectiva, es ¿qué son los museos? Según ustedes, ¿alguien que me quiera platicar? Porque así nos quedamos, ¿eh? No crean, cuando dijimos, bueno, vamos a definir y todos, ¿qué son los museos? Espacios culturales. Espacios culturales, ¿qué más? Un lugar de aprendizaje. Un lugar de aprendizaje, de conocimiento. ¿Qué son? Lograr definirlo. Fíjense, ustedes y nosotros convivimos todos los días en el museo. Nos hemos detenido a preguntar qué es. Muchas veces no damos por sentado. Y así mucha gente, mucho público que visita o tiene una idea. La gran mayoría cree que los museos son estos espacios sagrados, en donde no hay que hacer ruido. Yo les platicaba a los niños y a las niñas que nos visitan, así casi que no respiren, ¿no? Porque no toque, ¿no? Y nos da pánico que ya no se toca con los ojos. No se mueve la foto. Entonces, algo tan básico, de cotidiano, no siempre nos detenemos a preguntar. La otra, que nos preguntamos, ¿cuál es su función? Ahorita ya más o menos me dijeron por aquí, por ejemplo, un espacio de aprendizaje, ¿sí? La mayoría, y de hecho muchos museos se crearon justo con esa idea. De hecho, la dimensión educativa de los museos es primordial, ¿no? Y quiere decir que las personas aprendemos, conocemos, interactuamos, entramos en contacto con otras culturas y con otras personas de otro momento histórico a través de los objetos. Es mucho más fácil. Después, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un museo? Ustedes que conviven todos los días. Yo también luego estoy así, porque dicen, porque yo hablo y me dicen, bueno, ¿y para qué me sirve visitar un museo? Y yo me quedo así, ¿cómo vas a saber para qué? Pero no sabemos. Y luego no nos preguntamos.
¿Para qué creen que sirva? Para difundir. Para difundir, ¿qué más? Para aprender. Para aprender, Para recordar. para recordar, chicas, Reforzar. para reforzar, está muy bien. Chicas, ¿ustedes para qué creen que sirva? Museo de historia. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve visitar? Para conocer nuestra historia. Para conocer nuestra historia, Para sacar una información. para sacar una información. Exacto. Hay personas que van a los museos porque es un lugar en donde se sienten seguras o donde se sienten tranquilas o porque van a meditar, fíjense. Porque dicen, es que no hay otro lugar, ¿no? La gran mayoría visitamos por interés, por conocer, por recrearnos, ¿no? Por estar, ¿no? Por aprender. Pero fíjense, nos hemos también topado con personas que van, aparte de que les gusta, porque van a trabajar. Sobre todo hay estudiantes que les gusta decir, es que aquí me concentro más que en mi casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, para todo eso sirven los museos, ¿no? Pregúntense ustedes, yo les lanzo las preguntas, porque justo, de veras, no crean que fue fácil llegar a definir y entender. Fueron las mismas preguntas que nos hicimos nosotros para poder decir, este museo va a entrar en el registro y este espacio no, y no porque no sea un museo, sino porque va en otra categoría. Y finalmente, ¿cuántos hay? ¿No? Por eso les digo, ¿cuántos hay? Yo ya les di una numeralia general, lo más cercano a la realidad, y esa fue nuestra misión, ¿no? Decir cuántos hay. Fíjense, ¿qué es un museo? Nosotros definimos un museo, después de todo esto, como un centro dinámico en el que convergen diferentes temáticas. ¿Por qué no dijimos es una institución? ¿Por qué no dijimos un organismo, sino centro dinámico? Porque sabemos que los museos tienen vida propia, no necesariamente con los públicos, sino además de los públicos, con el propio personal, ¿sí? Que no siempre se tome en consideración, ¿no? La gran mayoría de las personas pues llega y no se pregunta, ni sabe cuántas personas trabajan en ese museo, ni lo que implica, por ejemplo, hacer algún cambio museográfico. La limpieza, ¿no? O quienes se dedican, por ejemplo, a hacer limpieza de vitrinas, el nervio de que no la vayan a rayar, no se vaya a romper. O por ejemplo, si hay algún bien arqueológico, ay, se nos vaya a caer, la vaya a llevar, ¿no? Y que se maneje. Entonces imagínense, o las pinturas. O lo que nos ha pasado a nosotros, que nos llega público de más. Y ahora, ¿cómo le hacemos si nada más tenemos preparado para 30, 40 chiquillos, ¿no? Y ahí tienes que entrar, y como acá, y o el número de personas, que no se te vayan, todo lo que implica. Por eso lo pusimos como un centro dinámico, en el caso del personal. Ahora, si tienen actividades, por ejemplo, una actividad de esta, no nada más para sus públicos, tienen charlas, tienen talleres, tienen ponencias, presentaciones, entonces por eso decidimos que sea un centro dinámico, ¿no? Que convergen diferentes temáticas económicas, políticas, sociales. De hecho, no hay ningún museo apolítico, no hay ningún museo neutral. Todos los museos tienen un posicionamiento. Nos guste o no, coincidamos con ese posicionamiento o no, pero lo tienen, ¿no? Hace unos años el tema del Internacional de los Museos era el museo, el espacio para lo indecible, o sea, el lugar en donde podías decir lo que en otro lugar no puedes decir, y se enfocaron sobre todo en cuestiones relacionadas con derechos humanos, ¿no? Que no era, que diría por ahí, no es correctamente, políticamente correcto en otros lugares, pero en un museo sí, ¿no? Entonces por eso lo definimos así, dedicados obviamente al resguardo y a la preservación, por ahí decían, la memoria, de la memoria histórica colectiva, porque al final es parte de nuestra historia. Decíamos, coincida o no, nos guste o no, pero lo es.
que creamos vínculos de identidad, ¿no? Y de sentido de pertenencia a la comunidad. ¿Ustedes se sienten identificados con el Museo Casa Jalapa? Sí. O sea, ¿tienen la relación de que el Museo Casa Jalapa tiene que ver con Jalapa? ¿Sí? Dicen, ah, sí, me suena a Jalapa. ¿Sí? Allá no las veo muy convencidas. ¿Sí? ¿Sí o no? No importa, o sea, si no, entonces hay un detalle ahí. No de ustedes, del museo. Que entonces no está generando ese vínculo, que muy seguramente el discurso no está haciendo o no está propiciando, ¿no? Muchas personas llegan al Museo de Antropología, por ejemplo, ¿no? Al Museo de Antropología de Jalapa, y solo ven piedras. Y nos lo han dicho, es solo una piedra. Entonces ha costado mucho trabajo generar vínculos. Y hay otras personas que se sienten maravilladas, ¿no? Es que es mi antepasado, ¿no? La gente del sur, o la gente del sur, yo soy olmeca y aquí está, mira mis rasgos, ¿no? Luego, o más para el centro, o en el caso de los huastecos. Pero les digo, no es problema de las personas. Cuando no hay un vínculo, cuando no nos sentimos el sentido de pertenencia, entonces el que está haciendo mal es el museo, no las personas. O sea, quiere decir que no está haciendo su trabajo. ¿Sale? Bueno, por eso lo pusimos así. Bueno, cuando definimos que era un museo, hicimos una ficha de registro que contuvo todos estos datos, ¿no? Estos datos los vamos a traducir en indicadores. En indicadores quiere decir porcentajes, ¿no? Porcentajes o índices, que en este caso no los manejamos nosotros, solamente manejamos porcentajes y promedios. El promedio de visitantes al año, promedio de visitantes niños o niñas al año, ¿no? Así los manejamos, o el porcentaje, ¿no? En la medida nacional, cuánto fue la contribución de los museos del estado de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Entonces nos dedicamos a hacer y a registrar museo por museo, listado por listado. Bueno. Y volvimos a revisar nuestras fuentes. Cruzamos toda la información, sacamos los 3 registros. El del INEGI, que eran 44, el del Sistema de Información Cultural, que en ese momento manejaba 57, y el iberoamericano, que manejaba 60. Vimos cuáles eran los museos que coincidían. Exacto. Me aparecen las 3 fuentes el MAX, sale. Me aparecen las 3 fuentes del Casa Jalapa. Así nos fuimos, museo por museo. Y logramos identificar cuáles faltaban, es decir, los que no estaban contemplando alguna de las fuentes. Y después incorporamos los que sabíamos que existían y que nos habían platicado, y sobre todo que se estaban creando en proyectos de investigación, tanto de la Facultad de Antropología como de otras entidades. Y así los fuimos registrando. Pero no aparecían en las fuentes. Y empezamos a identificar cuáles tenían páginas. La gran mayoría de los museos no tienen páginas propias, sino redes sociales, y entonces fue lo que hicimos. Y empezar a contactar a los responsables o las personas encargadas de los museos para que nos pudieran dar la información. Y así es que logramos sacar nuestra base de datos, ¿no? Entonces empezamos a hacer, les acabo de platicar, es este cuaderno. Empezamos a hacer esta sistematización, este cruce de información. Nos costó trabajo. Hay un museo, por ejemplo, que sabíamos que existía, pero que nunca, nosotros sí lo contamos, porque está y lo marcamos, que es en Papantla, que es el Museo de las Máscaras. Y ese nos aparecía en ninguna de las fuentes y nos habían platicado. ¿Cuál fue el detalle de ese museo que se quemó? Entonces, No lo volvieron a reactivar. no lo volvieron a reactivar. Nosotros sí lo contamos porque tenemos porque nuestra segunda parte es, logramos hacer las trayectorias históricas. O sea, sacamos un mapa, estamos sacando un mapa para ver cómo se fueron fundando los museos en Veracruz.
y ver en qué momento histórico o si coincide con momentos de coyuntura social, política o económica. Entonces sí lo logramos registrar, obviamente lo marcamos de que pues ya no, pero sí está. He de decirles que los primeros museos, pues obviamente fue los museos de la Normal y el colegio preparatorio, y de ahí todo el mundo creería que fue el Museo de Antropología de Jalapa en el 57. Pues nosotros, tanto nos lo dio en entrevista el arqueólogo David Morales, que también se ha dedicado a los museos en el estado, y lo logramos también buscar por ahí. Hay un museo que se creó en 1940, mucho antes del Museo de Antropología de Jalapa, que es el Museo de Tampico Alto, en el norte del estado. Lo crea el padre Juan Cortés, ¿no? Porque había piezas, y entonces a un lado de la iglesia hace la sala y ahí es donde crea. Y ya de ahí viene el MAX, y ya de ahí del MAX se viene el Museo Regional de Santiago Tuxtla, el Museo Tuxteco, en 1975. Y de ahí la gran mayoría de los museos en Veracruz se crean a partir de 1986, del 86 para acá. ¿Por qué digo el 86? Porque es el auge de los museos comunitarios, entonces ahí se empieza a ver. Otro dato muy interesante que tuvimos es que Jalapa tiene uno de los primeros museos de ciencia, o el Museo Canal, ¿no? En México. Primero fue en Sonora, hoy es el Centro de Visitantes, un museo precioso. El antiguo Museo de Ciencia y Tecnología, ¿no? Universum en la Ciudad de México, y ya después el Papalote. Entonces, otro dato muy interesante de ciencia, que en el país tampoco se le ha dado el auge, o sea, la referencia es Sonora, Universum en la UNAM y el de Jalapa, ¿no? Que están en la mitad. Entonces, por eso les decía que era importante tener estos cortes tan significativos. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? ¿No? Nosotros bueno, en ese momento eran nuestros primeros resultados, ahorita ya vamos con más. Logramos hacer esto es lo que nos permitió en ese momento las fuentes, y con todo lo que les platiqué del cotejo de la información. Y hasta el año pasado, que es nuestro monitoreo anual, o sea, cada año volvemos a revisar nuestra base de datos, nuestro directorio, vemos cuáles son los museos que siguen vigentes, cuáles cerraron, cuáles se crearon. Con la pandemia se cerraron muchísimos museos a nivel mundial. Se dice que el 10% de los museos a nivel mundial jamás volvió a abrir sus puertas. Son datos del informe que sacó la ONU, ¿no? Sobre todo museos pequeños, ¿no? Y también hicimos nosotros un monitoreo. Afortunadamente en México, me parece, todavía no tenemos el dato exacto, pero no se cerró ningún museo permanentemente. O sea, es decir, cierran durante la pandemia y vuelven a abrir. Pero hubo museos que jamás volverán a abrir sus puertas, ¿no? Fíjense, por aquí no se nota bien. Estos son los municipios con mayor número de museos. Veracruz y Jalapa se encuentran en las mismas con 7. Y ahorita les voy a decir cuáles son esos 7, ¿no? Porque me pueden decir, no, hay más. Son 7. Papantla cuenta con 4 y Jico tiene 5. El municipio que se lleva Las Palmas y se va a seguir llevando a Las Palmas es Orizaba. Orizaba. Nosotros estamos contabilizando 11 y les voy a decir por qué. Porque nos hicieron la observación que Orizaba tiene más de 20 museos. Sí, pero nosotros contabilizamos el espacio físico, y al menos en el Poliforum Mier y Pesado y en la casa, en el antiguo Palacio Municipal, por ejemplo, en el antiguo Palacio Municipal hay 5, y en el Poliforum me parece que hay 4. Y hay otros espacios que tienen en un mismo edificio varios museos. Por eso solamente aparecen en nuestro conteo 11. Y ahorita también les voy a decir la razón del por qué no hemos cambiado ese conteo, porque nos han pedido que lo cambiemos para que aparezcan los 20 y tantos, pero no, nosotros no. Lo que hicimos fue nada más hacer una acotación del el espacio, por ejemplo, el Poliforum, y el número de museos, pero se cuenta como uno, ¿sale? Ahorita les explico por qué. Y finalmente, pues el resto de los municipios.
La gran mayoría de los municipios tienen entre de 1 a 5, no más. No más, ¿vale? Aquí en Jalapa dejamos fuera el Jardín de las Esculturas, dejamos fuera la Galería de Jalapeños Ilustres y la Pinacoteca. ¿Por qué? Porque nosotros primero lo que hicimos fue que en el título oficial dijera museo. Eso también nos lo facilitó. ¿Sí? Un museo generalmente es un espacio que tiene una colección. No voy a decir arqueológica, pero no, es una colección. El Jardín de las Esculturas tiene una colección, la galería también tiene una colección, pero no tienen en el nombre oficial. Lo que hicimos fue, y eso fue una propuesta que hizo la UNAM, de tener museos y espacios museográficos. Y todos los demás que les acabo de platicar entran en espacios museográficos. Nada más. Esa fue la única diferencia. Y ya estamos por publicar en los espacios museográficos con los que cuenta el Estado de Veracruz, porque también es impresionante. Hay un montón de lugares que tienen galerías de exhibición y que a veces no sabemos si pasamos por alto, y que merecen la pena también tener, pues obviamente, esta dinámica que generan los propios museos. De hecho, el Consejo Internacional tiene su propia definición y sus comités específicos de estos espacios, ¿no? Pero nosotros tomamos esa decisión y nos facilitamos la vida también, ¿no? Porque cuando entramos con datos, sí es pues complicado, quiero decir difícil, empezar a definir y entender estas dinámicas. Esa es la razón, no porque no los hayamos considerado solamente porque sí, sino los metimos en otro espacio que también va a tener sus propios datos, sus propios indicadores y sus propias dinámicas, muy distintas a los museos. Bueno, temática de la colección y exhibición, les mencionaba, la gran mayoría del estado de Veracruz es historia regional. ¿Sale? A un personaje, a la comunidad, ¿no? Pero es historia regional, abarca historia regional. Le siguen los arqueológicos, ¿no? Veracruz también es un lugar con el que tiene muchos museos de colección arqueológica. Los religiosos, ¿no? Los de arte, que nos ha costado también definir arte, ¿no? Es un tema también complejo, ¿no? Pero bueno, lo logramos hacer. Ecología y otras temáticas o varias. Estas otras varias entran museos industriales, ¿no? Museos de vida cotidiana, por ejemplo, el museo del libro o el papel, ¿no? O sea, hay otras temáticas. No las pusimos aquí, lo condensamos solamente con fines de presentación, pero tenemos los datos de cada una de estas temáticas. Y finalmente el tipo de entrada. La gran mayoría de los museos son gratuitos. Y aún así, no va la gente. ¿No? La gran mayoría de los museos son gratuitos y no tienen las cifras de afluencia de personas que quisiéramos tener, ¿no? Pero bueno, eso tiene también que ver con otra situación relacionada con los intereses, las motivaciones, ¿no? Y la cuestión educativa, no formal, sino desde casa, la escuela, la política cultural, etc. ¿Por qué les decía que nada más contabilizábamos los espacios? Porque otra situación en la que nos vimos y que vimos que era una carencia es que no los teníamos ubicados exactito en un mapa, y esto ayuda muchísimo, salvo cuando íbamos de visita o cuando hacemos con fines turísticos. Algunos municipios sí te tienen ubicados, pero la gran mayoría no. Lo primero que hicimos fue sacar la cartografía de los museos del estado de Veracruz. Esta es nuestra primera versión, de hecho la tenemos en el sitio web, la podemos descargar para ubicarnos, ¿no? Entonces imagínense los puntitos que teníamos que poner en el poliforo, ¿no? Y nos iba a aparecer muy encima. Entonces, por eso es que contabilizamos solo los espacios. Ahora bien, estamos ya también por publicar, porque eso es una cosa muy técnica, este mismo pero interactivo, en donde ustedes van a poder conocer todas las variables que les acabo. ¿Quieren saber cuántos museos hay por municipio? Y le van a poder fichar. Y va a aparecer. ¿Cuántos son de arqueología? Y
y nada más aprenden arqueología y solo aparecen los de arqueología. ¿Cuántos museos tiene Orizaba? Y ahí sí van a aparecer los 20, ¿no? Porque van a aparecer Poliforum, Mier y una pestañita más con todos los que tiene. El antiguo Palacio Municipal y todos los que tiene. Por esa razón es que no podíamos contabilizar uno por uno. O por ejemplo en el caso del Acuario de Veracruz, que tiene dos, el Museo Ripley, pues pueden cuestionar o no, nos gusten o no, el Ripley y el de Cero, en un mismo espacio, ¿no? Entonces también aparece nada más como uno. Pero esas son las razones por las que solamente, para tener la ubicación, o sea, es la misma dirección. Entonces, les platicaba, tenemos que hacerlo más sencillo para que las personas accedan a esta información. Bueno, estas son las consideraciones que ya les había yo platicado, ¿no? Que contabilizamos solamente los edificios y que incluimos los que tuvieran nada más la palabra museo. Y tenemos museos que se llaman museo que no necesariamente tienen colecciones, ¿no? Esa también ha sido otra situación, ¿no? Tienen, o sea, son salas museográficas, pero se dice museo. Entonces, pues bueno, ¿en qué vamos? ¿No? ¿En qué vamos ya casi finalizando? En integrar las siguientes categorías, ya las tenemos integradas, no las hemos publicado, ¿no? Que son los servicios, la historia del recinto, lo que les platicaba de hacer un mapita con fechas y gráficas y que ustedes puedan ver cómo se fueron creando los museos, el tipo de exposición y experiencia museográfica. El tipo de exposición ya la tenemos. La experiencia museográfica es también otro dato que es muy complejo, porque tenemos que estar trabajando de la mano con los visitantes. Y les platicaba la vinculación y participación de las comunidades, que lo estamos haciendo en colaboración con otro observatorio. La cartografía temática, que también ya estamos por publicar, el monitoreo de los indicadores y la publicación de la información. O sea, nosotros seguimos trabajando. Probablemente si ahorita entran en nuestra página web, pues la van a ver un poco, pues no tan actualizada por lo mismo, ¿no? Estamos tratando de ir subiendo toda la información. Nos tardamos, les voy a decir por qué. Porque tratamos de que la información sea veraz. Algo que nos han solicitado mucho es que lo que nosotros digamos sea veraz, ¿no? O lo más cercano a la realidad. Entonces no podemos así nada más decir, bueno, ya tenemos 30 y o por alguna situación inflar cifras o no cotejar o no saber, o por ejemplo cuando nos aparece algún museo que no logramos definir la temática, pues tenemos que meterlo en algún rubro, pero hay que contarlo, o en definitiva lo sacamos y decimos, se sacó porque todavía no está. O sea, hay que ser muy claros, porque justamente somos un espacio académico y tenemos que garantizar que la información que se esté publicando y se esté diciendo sea lo más veraz y cercana también a la realidad. Y bueno, nosotros esto, ¿por qué les platico del observatorio? ¿Y por qué les hablo solamente de números? ¿No? ¿Y por qué es importante? Porque así como es importante saber cuántos niños y niñas nacieron en el último año, es importante saber cuántos museos hay y se están creando, porque eso habla de una dinámica social, incluso una dinámica cultural, incluso política, porque también les he de platicar que hay muchos museos que se han creado, ¿no? Y que han sido impulsados como proyectos políticos. ¿Por qué creen? De hecho, el Museo de Antropología de Jalapa es uno de ellos, ¿no? ¿Pero por qué creen? Porque van intereses de por medio. Sí, pero ¿cuáles son los intereses? ¿Por qué un museo? O han organizado grandes festines en museos. El Museo Nacional de Antropología ha sido un lugar donde algunos gobiernos federales han hecho sus comidas o alguna inauguración o algo. ¿Por qué un museo y no otro lugar? ¿Cuál es la particularidad que tiene un museo? Van diferentes
personas, bueno, de diferentes estados. Puede ser, pero ¿por qué? La histórica. La perspectiva histórica, pero va un poquito más allá. ¿Por qué creen? Tiene que ver con intereses. Un poco de lo que es el dinero, manejo de dinero. Tanto, pero por ahí. No pagan el espacio ya para los eventos. Luego, ¿por qué los prestan? ¿No? Prestan los espacios para los eventos. Entonces, Son públicos. no públicos. Pero ¿por qué un museo? Y no un centro de convenciones. Ah, me lo puso difícil. ¿Saben por qué? Porque también puede ser por turístico. Turístico, no. Porque sí, o sea, sí está bien, pero no, va más allá. Porque los museos son instituciones nobles. Sí, Sin lucro. sin lucro. Algunos cobran, ¿verdad? Pero sin fines de lucro. Y esta institución tan noble y extraordinaria, con una labor educativa, ¿sí? Lo que les decía, pueden decir lo indecible, o puede ser un espacio tan propicio para lograr firmar convenios, acuerdos, ¿no? Y que probablemente, si hay algún conflicto, se logre menguar. ¿Por qué de preferencia voy a presentar tal proyecto, tal documental en tal museo y no en tal lugar? Tiene que ver con esto, con la nobleza del espacio y con la idea que se sigue teniendo que los museos son estos espacios, ¿no?, donde albergamos la memoria de la humanidad. Entonces, hacerlo en un lugar como este da muchísimo renombre y da muchos puntos a favor de quien lo esté. Y si tenemos o acabamos de hacer algo no tan correcto y de inmediato metemos al museo, se va a olvidar lo no correcto y lo que sí se logró hacer en ese museo. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, acababa de suceder una situación en el gobierno de Felipe Calderón e inmediatamente organizó una comida con intelectuales en el Museo Nacional de Antropología. La famosa gripe aviar. Exactamente. Entonces todo el mundo, ¿no?, veníamos de la gripe, organiza la comida y nos acordamos de la comida del Museo Nacional y no de la situación de emergencia, por ejemplo. Dante Delgado, cuando terminó el último mes de su gobierno, noviembre del 92, todas las cenas de despedida fueron en el Museo de Tecnología. Exacto. O sea, nos da eso, da puntos, ¿no? Cada gobierno tiene sus cuestiones y son muy cuestionables, ¿no? Pero el hecho de hacer en estos espacios, justamente dedicados a la memoria y sobre todo a la memoria de la humanidad, genera puntos. Y solamente puede ser el espacio solicitado por el gobierno o... No, o sea, es una como idea, pero hay personas que lo hacen. Por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de Londres, me parece, si no tengo el dato erróneo, se hizo un concierto de la banda Coldplay. Oh, qué padre. ¿No? Teniendo el dinosaurio aquí, ¿no?, el fósil y todo. O sea, todas las personas que, de hecho, una polémica que se generó, por ejemplo, cuando iban a celebrar el aniversario, el cumpleaños, perdón, del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo en Palacio de Bellas Artes. El hoy preso, ¿no? El hoy preso, ¿no? ¿Y si fue ahí? Sí. No. O sea, hubo mucha, bueno, sí, perdón, pero se opusieron, pero porque estaban rentando el espacio. Yo me había quedado que no, pero bueno, ya me corrigió. Sí, que sí. Pero muy cuestionable, o sea, ¿cómo el Palacio de Bellas Artes va a albergar algo que también muy cuestionable? Y al mes, vote, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, cualquier persona, siempre y cuando obviamente el museo que rente el espacio, porque es parte de la generación de sus entradas, pero puede pagar el espacio, la renta, etcétera. Pero pueden suceder situaciones como esta, ¿no? La propia María Félix en Jalapa, en el 92, en marzo, viene a la exposición de su marido y es en el Museo de Antropología. Por ejemplo. Que todo el mundo fue a ver a María Félix, no a Antoa Zapó. El primer informe de Javier Duarte fue en el Museo de Antropología de Jalapa, por ejemplo. Entonces,
¿Por qué? Porque les digo, da, además de renombre, genera muchos puntos para las personas que están respaldadas, ¿no? Cuestionables, sí, ¿no? Pero son escasos. Entonces, al final se hace. Digo, yo estaba impresionada con un concierto de este tipo, ¿no? En el Museo de Historia Natural de Londres. El concierto de este grupo era, ¿de qué tipo de grupo es? Coldplay es una banda de pop. De pop. Muy famosa. Y eran, pues, entre adolescentes y jóvenes, público muy joven. Pero sí estaba, o sea, fue en el vestíbulo, ¿no? Donde tiene el gran fósil de uno de los dinosaurios, y ahí está. Yo creo que eso le da también vida, ¿no? También le da vida y otro tipo de dinámicas. Lo que ha pasado también con los juegos de luz y sonido en las zonas arqueológicas, por ejemplo. Ah, qué padre, sí, se ve muy padre. Es que es parte de ir modernizándose, ¿no? Ir metiendo, ahora sí que ir combinando, ¿no? Para atraer más personas. Para atraer más personas, son otras dinámicas y también implica muchas otras cosas, ¿no? Hay un pianista muy famoso también, Yanni, que ha hecho conciertos en las maravillas del mundo, por ejemplo en la ciudad prohibida en China, ahora en las pirámides de Giza, en Atenas, Grecia, y el único lugar donde no ha podido hacerlo es en Teotihuacán, México. No se le ha permitido por todo lo que implica. Él trae todo un juego de luz y sonido, etcétera, y bueno, sería impresionante escucharlo, pero no ha podido, ¿no? En Chichén Itzá se han hecho algunos conciertos, ¿no? Pero sí tiene sus bemoles, ¿no? Tener un espectáculo de este tipo. Y hay que hacer todas estas valoraciones también. Antier el presidente estuvo en una zona arqueológica, en la zona maya. Fue criticado que no se guardaron los protocolos, pero yo no entendí qué fue lo que se violó o no. Sí, o sea, habría que entender toda esta parte, ¿no? De conocer los protocolos, porque a unas personas sí se les permite. Yo también me acuerdo mucho en su momento que Thalía entró a una de las zonas arqueológicas de mayas, allá en Yucatán, no recuerdo cuál, justo para hacerse tomas, y la criticaron mucho porque había entrado en un espacio que no está permitido para cualquier público, ¿no? Entonces, o creo que también en Tulum, que está ahorita en boga, pero también está teniendo sus repercusiones. Se han dado este tipo de situaciones que vienen obviamente artistas, celebridades, ¿no? Y por qué ellos sí o no. O lo que ha pasado justamente en el pirámide de Kukulcán, en Chichén, que varios turistas extranjeros pues han violado y se han subido y bueno, los han bajado, ¿no? No es que mucha gente cree que hay el valor, no, o sea, hay repercusiones que tienen que ver con la propia dinámica de que visites o te subas a un montículo o a un espacio que tiene miles de años. Yo recuerdo, por ejemplo, que antes en Palenque, Chiapas, en el Templo de las Escrituras, podía uno bajar a la tumba de Pacal. Ya no hay acceso para el personal. ¿Por qué? Por lo mismo la humedad y tanta gente que quería bajar, las escaleras ya están muy lisas. Puede haber algún accidente. Por eso se restringen, ¿no? Ciertos espacios. O sea, hablamos de estructuras de miles de años que afortunadamente se conservaron, pero no es tan sencillo. Lo mismo que tocar una pieza, ¿no? Muchas personas, ay, pero no le va a pasar nada. Que una persona lo toque, no. Miles. La catedral de Compostela, cuando llega el peregrino, tocaba la entrada y después de 400 años ya la piedra está y ahora ya no se puede tocar, ya está prohibida la... Exacto, no, o sea, eso es lo que sucede, no porque, ay, esté prohibido, o sea, sagrado, porque se tiene la idea de que es algo sagrado o muy valioso, o sea, son invaluables, ¿no? Pero no es con estas finalidades. Y aquí en el Museo de Antropología sí se hacen eventos, por ejemplo, particulares. Sí se han hecho. Y se tienen con todas las restricciones y con todas las recomendaciones. Y hay que ver también qué tipo de eventos. De eventos. ¿No? Pero sí se ha rentado el espacio, ¿no? Está perdiendo. Para diversos eventos, ¿no? Ah, ok. Gracias. Pero no para unos 15 años.
No. Pues hasta Una ahorita boda. no. Una Yo boda. no, pues hasta ahorita no tenemos idea. Ahí tienen talleres en el Todo. museo de... Sí. ¿De qué son? Tenemos uno que es permanente. Bueno, si quieren nada más termino y ya les platico. Ah, ok, Es algo muy gracias, comercial. perdón. No hay problema. Pero bueno, bueno, en eso estábamos, ¿no? Con relación a las estadísticas, a generar obviamente líneas de investigación y finalmente les mencionaba por qué es muy importante tener un panorama de cuántos que son, qué hacen, en dónde están, a qué se dedican de museos en el estado, pues justamente para poder tomar decisiones, ¿no? Para quienes nos gobiernan, ¿no? Pero también para las propias comunidades, pues de alguna manera conozcan, sepan y tomen decisiones para su propia vida y su derecho a la cultura. Entonces, pues bueno, en este caso eso sería todo de mi parte. Espero que les haya interesado, no les haya Muchas parecido. gracias. Y ahora sí, ¿Me Doy- puedo hacer una pregunta? doy todas las preguntas y todos los comerciales ¿Qué que... es lo más difícil para ti en toda la recopilación de datos? ¿Cuál ha sido lo más difícil que te enfrentaste? que me nieguen la información. O sea, es decir, nosotros hemos contactado a algunos museos, ¿no? Para cotejar la información y nos han dicho que no. Por ejemplo, en Orizaba ha sido como muy difícil porque se cree que nos vamos a tomar la información para nuestros fines, por más que decimos Van a que es expropiar el- académico, ¿O exactamente, que se van a copiar? o que nos vamos a copiar, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho solamente es poner la información con la que contamos, ¿no? O sea, la intención es esa, que más personas y nosotros hemos tenido la apertura y la fortuna de tener, por ejemplo, un sitio web donde tenemos toda esta información. No todos los museos lo hacen, ¿no? O el respaldo de la universidad para, pues les volví a decir, ¿no? De la información sea veraz. Pero eso ha sido lo más difícil, ¿no? Y por ejemplo también otra cuestión es que quisiéramos tener fotos de todos los museos, ¿no? O menos entrada o hacer ¿no? Y no hemos podido porque eso implica que nos movamos, o sea, implica trasladarse y no contamos tampoco con un recurso específico para eso, ¿no? Para moverse. Para moverse. Entonces lo hacemos cuando andamos de visita y totalmente ahí, ¿no? Eso ha sido como lo más difícil. ¿Qué pasa con el particular que junta un montón de cosas, basura y todo, y presume que es un museo? De hecho tenemos algunos, eso les decía que son Uno aquí pequeños. cerca del árbol. No, nosotros tenemos un registro por ahí de algunos museos, 2 o 3, no recuerdo, la verdad, no recuerdo cuáles son, que son de particulares, que tienen colecciones particulares, ¿no? Pues ahí nada más nosotros lo registramos como tal, ¿no? Muchos de estos museos están cerrados, ¿no? Se abren cada que quieren o que encuentran a la persona o no. A mí me impactó mucho el museo de Jico, el del cronista. Llevé a un grupo de turistas norteamericanos y nos atendió una niña de 8 o 9 años, de tercer año de primaria. Sí, entonces... Te quedas recién, decían los gringos, ¿y por qué no es una explotación? Exacto, sí, y así hay espacios, porque también se cree, ¿no? Y eso sucedió en el auge de muchos museos comunitarios que ahora están cerrados, que pues empezaron a crear porque creían que iban a llegar, ¿no? Los grupos de turistas y que iba a haber una derrama económica y que cuando la realidad no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo visitar un museo con todos los servicios a la mano, ¿no? De transporte, de dónde quedarte, de dónde comer, ¿no? A uno que se encuentra alejado, y no porque esté mal, ¿no? Sino porque muchas personas, reitero, al menos en México, no estamos habituados a visitar los museos o algún espacio de exhibición. Como que nos cuesta esa Cuesta cultura, mucho ¿no? trabajo, Esa ¿no? cultura. De hecho, ¿cuántas veces, no salvo? Yo sé que si les pregunto, ¿cuántas veces han visitado un museo? Me van a decir un montón, pues porque aquí trabajan. Pero además del que trabajan, ¿cuántas veces al año visitan un museo? La gran mayoría de las personas que viven en México, una vez y en su vida. Y la gran mayoría lo hace en la niñez
cuando van de visita escolar. Sí. Que te llevan, sí. Y te llevan, o sea, no vas porque quieres, ¿no? Entonces, también eso tiene que ver con... Yo creo que empieza las desde implicaciones. chiquito, ¿no? Desde la escuela, que ahí fomenten más el visitar lugares como Exactamente. estos. Comparado obviamente con países como Francia, ¿no? España. Son primeros. Y muchas personas dicen, bueno, pues es que tomamos el ejemplo. Tomamos el ejemplo y son referentes, pero también hay que entender que son contextos completamente distintos, ¿no? No nos podemos comparar, ¿no? Un parisino, por ejemplo, visita al año más o menos entre 4 y 5 veces un museo, o el mismo museo. Pero obviamente también tiene otro tipo de recursos y su propia historia tiene que ver con otras cosas que en el caso mexicano. Aquí estamos más preocupados porque nuestros niños y niñas pues coman, se necesitan, vayan a la escuela, ¿no? Pero, Una pregunta. hay que llevarlos a un museo. ¿Cuál es el estado que guarda el museo en Santiago Tuxtla después de la muerte de Fernando Bustamante? Porque pasaban décadas y décadas y ahí seguía Fernando Bustamante y te atendía y regresabas y El Tuxteco. sí. Pues yo la última vez que lo visité, porque también yo quisiera visitarlos, ¿no? Todo el tiempo, fue en el 2015, ¿no? Y hasta ese momento estaba bastante bien. De hecho, por eso decía, es uno de los museos con más trayectorias y mejor conservados. Ellos tienen su sala arqueológica y tienen también una sala como histórica. Y por ejemplo tienen un espacio que le llaman de sus múltiples, biblioteca, etc. ¿no? Hasta ese momento estaba bastante bien, ¿no? O sea, seguía con los mismos servicios y todo. Y actualmente ahora con la Cumbre Olmeca que acaba de pasar y que tuvo como sede uno al Museo de Santiago, pues está también bastante bien conservado, ¿no? Con relación a las dinámicas, ahí sí no sabría porque tiene que ver con otras situaciones. Y muchas veces los museos del instituto, del INAH, pues tienen sus propias dinámicas. De hecho, por eso el INEGI no ha variado y siguen siendo 44, porque los museos del INAH, los museos que tiene el estado de Veracruz, del INAH, no entran en la estadística de museos del INEGI. Entonces ahí hay 11 museos que no entran en la estadística por políticas del instituto. Entonces, pues bueno, es información que está ahí, ¿no? Y que hay que tomarla con esos tintes y teniendo todas estas consideraciones, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es. Allá atrás me iban a hacer una pregunta. ¿El jardín botánico y el jardín de las esculturas entran en la misma estadística? Como museos, no. Son espacios museográficos. Sí, de hecho el jardín botánico tiene su colección botánica, ¿no? Y el de las Es un museo esculturas, vivo, ¿no? Exactamente, Ese es un museo vivo que se considera, ¿no? Los jardines botánicos. De hecho también los zoológicos entran dentro de la definición de ICOM como museos, ¿no? Por las especies. Pero los dos son espacios, en el caso de nosotros son espacios museográficos con tipologías de colección completamente distintas, porque el de las esculturas pues obviamente tiene su colección de arte y en el caso del botánico pues es de especímenes, ¿no? Yo le preguntaba también que qué talleres Sí, se dan claro. allá En el Museo de Antropología en Jalapa. Nosotros tenemos un programa dominical que es para menores de 12 años, de 6 a 12 años, que es todos los domingos de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde, que es Cuates del Max, perdón, a la 1, Cuates del Max, y son temáticas relacionadas con arte, cultura, ciencia, etc. Justo este programa nace con la intención de que los más pequeñitos se acerquen al museo de una manera dinámica y divertida. De hecho, los niños y las niñas que van, ¿no? Regresan, eso sí tenemos público asiduo y cautivo, ya por interés propio, ¿no? Porque no es la misma dinámica conocer el Max con Cuates, o sea, con el programa de Cuates, que hacerlo con una visita escolar, ¿no? Tienen sus dinámicas distintas. Ese es el programa que tiene permanente. El museo ha hecho otras actividades. Ahorita, a partir de este año, se sacó los cursos de formación continua,
y hemos tenido cursos de restauración, de lítica, el de guías, obviamente, el de formación de guías, bueno, obviamente curso de verano, y ahorita en diciembre se va a sacar uno que es sobre fresco, o sea, pintura mural, ¿no? Entonces, y el siguiente año se tienen programado otros. Y también hay un seminario, pero ese es virtual, sobre región, patrimonios y comunidades, que tiene transmisión vía Facebook, que lo han estado, que tiene la intención obviamente de debatir y conocer estos tres grandes conceptos y cómo convergen, ¿no? en esta idea. Hemos tenido museólogos, bueno, se albergaron varias temáticas, la de museos, la de patrimonio cultural, arqueológico, historia regional. Ahora vamos a tener cuestiones políticas, ¿no? Y es un seminario que está en la transmisión. Y obviamente las exposiciones temporales, que están las de arte contemporáneo y las de arqueología, porque están las dos salas de exposiciones temporales, que es el mezanín y la sala de exposiciones temporales, con arte contemporáneo. Y aparte el vestíbulo, en la parte de abajo, se habilitó como para exposiciones temporales, pero arqueológicas. Son piezas de bodega que no han sido exhibidas. Las mueven. Entonces estamos moviendo. Ahorita está una exposición muy interesante de obsidiana en Mesoamérica y muestra todo el proceso de la obsidiana, los núcleos, las navajas. Claro, vayan de verdad. Pues de hecho, si quieren, sí, de hecho podríamos agendar, y con el curador responsable del especialista en lítica de la exposición. Cada una de las exposiciones tiene su curador. Entonces sí, esa está muy bonita, porque les digo, tiene la obsidiana, entonces vemos los núcleos, las navajillas, las puntas de proyectil, o sea, todo eso. Sí, y bueno, ahora con muertos, pues para el 30, 31 ya va a estar el altar, que va a estar dedicado a Chicontepec este año, ya es la primicia, a Chicontepec. Y cada año los cambian sí, del lugar. El año pasado fue de Naulina y ahora se eligió que fuera del norte, entonces va el de la Huasteca. Entonces sí, deberíamos agendar ahí visita, o a las exposiciones también temporales contemporáneas, también están dando, es muy inteligente. Hay una muy interesante, entonces sí están, pues obviamente invitadas para que puedan visitarlo, y pues se vienen programando otras cosas. Y en relación a sus visitas virtuales, ¿qué tal? Pues tenemos y no, o sea, ese es un dato realmente, no que sea cuestionable, pero que no tenemos como manera realmente de entender si solo es una vista, porque nos explicaban eso, que para las cifras de la parte virtual, tanto en redes sociales como en el catálogo digital y en el recorrido virtual, no hay manera de ver si solamente es una vista, o si tuvieron interés en el contenido que se está creando. Sí, yo a mis alumnos los mando que vean los tocados de las cabezas olmecas, que en el virtual es muy bonito, ¿no? Sí, porque lo tienen. Sí, lo amplían y lo... Exacto. Pero todavía no, o sea, son datos que sí nosotros de hecho INEGI te pide los datos virtuales, pero los tomamos con estas tintas, ¿no? De decir quién realmente entra a hacer completamente el recorrido y quién solamente lo vio y ya cerró la página, ¿no? Sí es como más complicado entender esta parte. O sea, pero también es una gran virtud, ¿no? Que... Exactamente. Yo creo que para otros lugares fuera, yo creo que eso les ayuda mucho, ¿no? A darse a conocer. Exactamente. Sí. De hecho, está teniendo su auge, o ha tenido su auge con ahora con la pandemia. Se generó mucho contenido. Y actualmente se han estado elaborando videos de piezas emblemáticas del museo, o piezas que no son tan conocidas. Que no son expuestas. Ahorita, el año pasado se hizo El Señor de las Limas, el Dos Lagarto, que es una pieza huasteca, Mujeres Divinizadas, que estuvo dedicada a las ciguateos, y recientemente se estrenó La Estela del Viejón,
Los videos están en las redes sociales del MAX. Y nosotros, por ejemplo, en el caso del programa de Cuates del MAX, también estamos haciendo cápsulas de video, pero obviamente están dedicadas para público infantil, ¿no? Y tenemos ahí de varias, hemos hecho caritas sonrientes, ornamentos y joyería, la vitrina de piezas con zoomorfas, ¿no? Que les encantan a los niños, de animales ayer y hoy. La historia del Museo de Antropología de Jalapa también, esa también está en el canal de YouTube. Entonces estamos haciendo y tratando de diferentes dinámicas, diferentes contenidos para diversos públicos, ¿no? Porque efectivamente son herramientas para quienes están fuera, ¿no? O quieren visitarlo, que hay o que se pueden encontrar. Pues muchas veces aquí vienen turistas y de aquí los mandamos al museo. Entonces es como una conexión, ¿no? Exacto, sí. Pues fin de avenida nos platiqué aquí, nuestra intención, y nomás no lo hemos logrado porque sí, requiere muchas inversión de tiempo y muchas situaciones, es lograr crear la red estatal de museos del estado de Veracruz, justo para esto, para generar todos estos vínculos, ¿no? Y para conocernos, porque a lo mejor las problemáticas que ustedes pueden pasar aquí en el Museo Casa Jalapa, y que digan, no, que a veces se siente uno como que es único, las pasan también otros museos. O las necesidades de la capacitación, porque además en el ámbito museológico la profesionalización y la capacitación tampoco es algo que se esté tomando tan en consideración. Generalmente vemos al museo para afuera, o sea, para nuestros públicos, para la colección, y lo que les mencionaba, la labor de quienes trabajan aquí en los museos es tan vital como del público, ¿no? Entonces, no siempre, ¿no? tenemos el acceso a un taller, una charla, un curso, ¿no? con el tema de museos. Hay un montón, pero no con el tema, por ejemplo. O de crear actividades en conjunto, o exposiciones, o sea, una serie de cosas. Entonces nosotros como observatorio tenemos ese objetivo de crear la red donde podamos también, como dicen, bueno, llegaron acá y entonces ahora te comparto que puedes estar acá, o lo que hacen en otros lugares, ya visitaste acá y si muestras el boleto te hacemos descuento, o un tour de museos, o sea, una infinidad. Ahorita que hicimos lo de museos, que usted participó también, el encuentro de museos, me costó también trabajo lo de ser el directorio, ¿no? de todos, y me di cuenta que se puede hacer lo que es un circuito. Exacto, por ejemplo. De museos, que estaría muy bien, porque así tu museo me da tu publicidad y yo tengo de varios, y eso viene la gente y compartes de todos. Exacto. Y ayudas a otros, o sea, eso está muy bien, que todos se compartan uno y otro publicidad. Exacto. Y es eso, de que nos ha pasado, ¿y qué otros museos visitar? ¿O qué otras cosas puedo hacer en Jalapa? ¿No? Y bueno, pues sí, empezamos a mencionar. Pero sabemos que no todos los museos hacen eso. Entonces nuestra intención es esa. Pero sí tenemos todavía varias aplicaciones, ¿no? ¿Alguna cosa chusca que pasa en el museo? ¿En el MAX? Sí. En el museo un montón de cosas chuscas. Pues por ejemplo, que te llegue, a mí me tocó en mis primeros años, que me llegan, no sé por qué me los mandaban a mí, pero eran personas necesariamente que querían saber, por ejemplo, cosas relacionadas con los extraterrestres. Y que si en el museo teníamos piezas relacionadas con los extraterrestres, con los alienígenas, ¿no? O por ejemplo, que les hubieran contado alguna historia, no tengo así como que muy fresca, de alguna pieza, ¿no? que fuera mística, ¿no? con este misticismo. Entonces siempre cuando llegaban, y usted, digo, no, pues no, o sea, digo, fue en mis primeros años, ahorita ya no, pero pues han sido, ¿no? de las cosas que podría yo como comentar. Tengo con alumnos de naturopatía UPAP, nos llegó una alumna chamana y yo cada semestre los llevo al Museo de Antropología y en la cueva, esta cueva del jaguar, ella la tocaba y se sentía la energía. Ella decía que había sido una piedra de sacrificio. Ella inventó cosas, ¿no? En uno de los tronos, entonces. Sí, en uno de los tronos. Ajá, dije cueva, no. Pero el trono, perdón. Es que hay un personaje que sale de la cueva, es el trono. Ajá. Sí. Esa.
Y es la única vez que a mí me ha pasado con esta mujer. Es que a lo mejor ahí sí Y todo el mundo la sentía, todo el mundo percibe, ¿no? hacía pasarla y sí sentía el calor Sí. ¿Quién sabe si eran sus pases mágicos de la compañera o...? A mí, por ejemplo, hay muchas historias, ¿no? Y personal de seguridad también tiene muchas historias. Y hay que entender que el museo está lleno de energía. Hay mucha gente y las paredes pues tienen mucha energía. A mí particularmente, en algunos momentos que me he quedado a trabajar ya tarde, o sea, tarde después de la hora de que cierre el museo, 5, 6, 7, en el cubículo en el que estaba, porque ahorita ya cambié, está el cubículo, bueno, es un área de oficinas, 1, 2, son 3 cubículos, pero hay 2 que están juntos, y luego hay un espacio donde tenemos varios anaqueles, porque ahí se guarda todo el material didáctico, ¿no? Y todo lo que es para los niños, y luego está otro cubículo. Y estaba yo siempre trabajando en esta posición, y siempre me estaban golpeando atrás, ¿no? O sea, que se escuchaba como si alguien estuviera ahí moviendo los materiales. Entonces yo nunca me asusté, ¿no? Simple y sencillamente agarraba y les decía, ya deja de estarme molestando, o sea, estoy trabajando, ¿no? Y paraba, ¿no? O sea, pero en realidad no, digo, suenan, o de que por ejemplo en la zona donde están las ciguas se escucha el murmullo, ¿no? O en la bodega cuando está muy solo, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay que entender que sí, muy probablemente, ¿no? Hay algún fenómeno por ahí, ¿no? Desde las ondas, les digo, hay energía. En un día que tienes un montón de chiquillos, ¿cómo la pared no va a guardar tanta energía y tanta riqueza, ¿no? Y eso incluso está comprobado científicamente, ¿no? Sí, y de las energías, pues claro, o sea, estamos hablando de las muertas en parto, de la ciudad de los muertos, que es Zapotal. Entonces, pues claro que eso suele pasar, ¿no? Entonces, y hay que tomarlo con esas tintas, ¿no? De que puede suceder, ¿no? Pero en realidad, pues como en todo, ¿no? Como lo mismo que dicen en las bibliotecas o en los hospitales, ¿no? Pero a mí sí me tocó como en 2 o 3 ocasiones que estuvieran ahí y yo pues estaba yo tan concentrada, yo lo único que agarraba y decía, ya deja de estarme molestando, estoy trabajando, o sea, ¿qué quieres? ¿Quién sabe? Pero yo estoy ocupada. Entonces, eso es de las situaciones, ¿no? Pero hemos tenido también momentos pues extraordinarios, ¿no? Yo básicamente todo lo que les pudiera platicar tiene que ver con los niños y las niñas porque ha sido mi función principal, y desde tener grupos muy grandes, por ejemplo, yo tuve en algún momento una festividad de muertos, más de 90 niños, ¿no? Entonces, tener como toda la logística, ¿no? Es pesado. Y luego pues se me apanican los muchachos de servicio, ¿no? De ver tantos niños y con tanta energía y todo, hasta grupos que nada más tienen 3 y con 3 trabajas, ¿no? Y estás así como que, pues, ¿no? De cosas que han salido muy bien, ¿no? Organizadas, y cosas que han salido fatal. Por ejemplo, en algún momento ideamos un papalote con materiales reciclados, que hicimos la prueba, que era con bolsas de plástico, y sí voló. El día que lo hicimos con los niños, ninguno, ¿no? O sea, estábamos todos con y los niños, pero agarraron y armaron y hicieron otras cosas, ¿no? Cosas como de ese tipo, ¿no? De que, por eso digo, de que te han salido muy muy bien, te han salido muy mal. O de que te llegan, igual, ¿no? Actividades, yo no sé por qué en primavera, verano los chiquillos tienen tanta energía, y hay momentos en que ya quieres que acabe, ¿no? O sea, la actividad, y hay días en que ni sientes el tiempo. Entonces, pero esos son como partes de las dinámicas, y conocer muy bien tu tema, conocer muy bien al público con el que vas a trabajar, ¿no? Y también las fortalezas de las personas que están alrededor, porque eso de querer hacer todo tú solito, pues no, la verdad no. Entonces, pues ahorita es de que vamos y todo, y quién hace qué, y si él es bueno para guiar, pues ese te guía, y el otro es para que los apoye y que le ayuden a cortar y todo eso, ¿no? Entonces, sí han sido como varias cosas. La coordinación sobre todo, de todos estos niños y niñas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es.
Pues yo les agradezco mucho. Rápidamente, ¿cuáles son sus, cómo se puede decir, la manera de atraer más gente? Pues ahora están las redes sociales, ustedes tienen página, ¿sí? Medios de difusión, por Medios ejemplo. de difusión. Nosotros tenemos, obviamente, el sitio oficial del MAX. En redes sociales es el Facebook y el Instagram. Y el YouTube. Ajá, sí, un canal de YouTube, donde apenas está subiendo contenido, pero el más activo es en Facebook. Y ahí está toda la información. Y en el caso de Cuates del Max, o sea, el programa infantil, también tiene sus redes sociales, Instagram, Facebook, y el canal de YouTube, que ese sí lo tenemos con mucho contenido, y acabamos de abrir el TikTok. Wow. Que les diré que obviamente no conocemos, o sea, no es que seamos todólogos, ni tampoco es que estemos en redes sociales, pero sí sabemos que cada una tiene su dinámica y que es importante tenerla, porque hoy en día pues es que así es la dinámica, ¿no? O sea, son redes sociales, son videos, son transmisiones en vivo, ¿no? Porque nos decían, por ejemplo, en el seminario que les compartí, que por qué no lo habíamos hecho en presencial. Y dije, pues es que también en virtual, o sea, hay que seguir fomentando, ¿no? Así es la dinámica. Y si nos cerramos a uno, perdón, no vamos a tener para mayor y además entender amplitud, ¿no? Aquí tenemos a don Toñito. Es nuestro vocero. Sí, de verdad, Que ya no ha venido, por cierto. cierto. Que don Toñito se enfermó, no sé, hoy sí vino o cómo Nos ha costado mucho sigue sacar enfermito. nuestra gente de... Lo que pasa es que aquí hay otro tipo de, hay mucho, o sea, hay muchísima gente caminando y demás.